Les saludo cordialmente y les doy la más cordial bienvenida a este canal. En la presente exposición vamos a hablar sobre una propuesta de interpretación constitucional en torno a la dignidad humana y particularmente en torno a la libertad y el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de los grupos indígenas que habitan en México y en general en América Latina. Por ello, quisiera presentar esta propuesta interventiva de una reforma constitucional en torno a una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación y relacionada con los derechos fundamentales como derechos inviolables, inalienables, inviolables e irrenunciables que pertenecen a todas las personas, derechos que están incluidos y declarados en la Constitución política de cada país, como el derecho a la vida, que hoy está tan atacado desde antes de nacer, a la libertad de tránsito, de expresión, de credo, de igualdad ante la ley, a la educación, a la seguridad social, a la protección de la salud, etc. En México de 1926 a 1909 tuvimos un problema a causa de que no fue respetada la libertad de credo. Sí, entonces hubo persecución del cristianismo católico, donde murieron, según el historiador francés Jean Mayer, 277,000 personas, 400 sacerdotes y niños, una gran cantidad de personas de diferentes edades. Para ello, desde una visión neoconstitucionalista, se identificarán los principios fundamentales afectados y el impacto de la reforma en el sistema constitucional y en la garantía de los derechos fundamentales. Por ello, para este trabajo enfatizo y para esta exposición he considerado el 260 decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos, analizando la reforma constitucional desde el marco jurídico vigente. Esto a partir del Diario Oficial de la Nación en el año 2024. Los derechos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran en los artículos 1 al 29 y en el artículo 123. Estos artículos están agrupados en el capítulo primero, titulado de los derechos humanos y sus garantías. Los derechos fundamentales son los derechos que todas las personas tienen por el hecho de serlo. El Estado mexicano tiene la obligación de protegerlos y promoverlos. Ahora bien, los derechos fundamentales pertenecen a todas las personas por su dignidad y cualquier poder público, como el judicial, debe respetarlos. Son diferentes a los derechos humanos, ya que los derechos humanos no tienen limitación territorial y son atributos que tienen todas las personas en el mundo, independientemente de su condición económica, social o personal, y son universales, inviolables, intransferibles, irrenunciables e interdependientes. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por ello, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, es decir, hago mención de lo indivisible, no son indivisibles, y también la progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos
en los términos que establezca la ley. Esto a tenor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1. Asimismo, queda prohibida la esclavitud, la discriminación o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Los derechos fundamentales que rigen las relaciones entre particulares también podríamos decir. Estos derechos tienen dos características. Son públicos y objetivos, primer aspecto. Segundo, permean todo el ordenamiento jurídico, lo que permite sostener su aplicación en las relaciones entre particulares, a tenor de lo que dice la Suprema Corte de Justicia en la página 13, en el documento elaborado durante 2023. Por ello, es importante considerar la obligación de los órganos del Estado mexicano, en cualquiera de sus niveles de gobierno, de interpretar el ordenamiento jurídico, pero sobre todo el ordenamiento constitucional y las leyes que afecten a los derechos fundamentales, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por México en materia de protección de derechos, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Estado. Esto nos lo dice a tenor de la UNAM en la página 38 en el documento editado en el 2004. El Diario Oficial de la Nación estableció un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en el que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Esto también en la Constitución mexicana, editada en 2025, en el artículo 1, página 2, con lo que se reconoce el valor de su cultura, el respeto de usos, costumbres, idioma, dignidad, aspectos que se reflejarán en la equidad, el trato de las mismas oportunidades de estudio, desarrollo laboral y profesional, con el propósito de fomentar la unidad nacional, con lo cual se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para la elección de sus gobiernos, convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Por ello, es importante reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Incorpora el concepto de sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas. Regula diversas disposiciones en materia de jurisdicción indígena, política y lingüística multilingüe, modelos educativos pluriculturales, medicina tradicional y partería, bioculturalidad y lugares donde ellos acostumbran a reunirse, desarrollo integral y medio ambiente y consultas indígenas. Esto a tenor del Diario Oficial de la Nación, editado en 2024 en la página 1. Evidentemente, esta realidad sociopolítica y económica determina las obligaciones de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para fomentar la agroecología y cultivos tradicionales, proteger las expresiones culturales tradicionales, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe, garantizar la administración de medios de comunicación y telecomunicaciones a las comunidades indígenas, particularmente cuando es imposible el acceso de los maestros debido a inundaciones durante la temporada de lluvias, caminos y puentes en mal estado debido a la lluvia. Para ello es importante que la legalidad neoconstitucional reconozca los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, con el propósito de promover la unidad nacional y el reconocimiento de los derechos humanos como parte de la composición
pluricultural de la nación. Asimismo, considerarlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Garantizar y respetar los derechos humanos y dignidad personal. Nos dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, editada en 2025 en la página 1. Ahí lo pueden ustedes corroborar. En torno a mi experiencia con grupos indígenas, por ejemplo, de la prelatura del Nayar, indígenas Huirrárica, Huicholes y Coras, en los estados de Nayarit y Jalisco particularmente, considero importante que se brinden recursos económicos para generar pozos en búsqueda de agua para el riego de sembradíos para la temporada de sequía durante los meses de enero o mayo, ya que esta situación impide sembrar y obstaculiza la obtención de frutos que brinde a las familias obtener ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Estos aspectos de alguna forma reflejan el abandono, la pobreza y marginación que padecen a causa de la distancia y lo escabroso de los terrenos para llegar a sus poblaciones. Esta última parte nos la refiere Segov en el documento editado en 2018 en las páginas de la 3 a la 5. En México, ser indígena es sinónimo de marginación, pobreza y escasa educación por falta de maestros, escuelas, recursos y servicios públicos como agua potable, luz eléctrica, servicios médicos, internet, telefonía, carreteras o brechas, servicio de transporte público. Esto lo refiere el Diario Oficial de la Nación, editado en 2024 en la página 2. Es oportuno hablar de los Mascogos, un grupo étnico afro-mexicano que habita en Musquis, Coahuila, México. Son descendientes de los semínolas negros que huyeron de la esclavitud de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. En conclusión a esta breve exposición, esta realidad representa no solo un rezago educativo y falta de una educación de calidad, libros de texto, alimentación adecuada, seguridad por la llegada del crimen organizado a estas poblaciones, presencia de taladores de bosques, cacicazgos y formas de opresión y abuso cuando tienen que vender sus artesanías o comerciar el pescado obtenido del río Lerma Santiago, cuyo producto se lo compran a bajo costo. Mi propuesta va orientada al diseño de un proyecto integral, es decir, que considere la formación intelectual, cultural, lingüística, social, dado que son elementos que proporcionarían una sólida formación que reconozca los derechos y valores culturales de los pueblos indígenas, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida, su alimentación, una alimentación de calidad y los servicios médicos que respeten los derechos inalienables de los ciudadanos, a tenor de lo que nos dice el Diario Oficial, editado en 2024 en la página 4. Finalmente, los pueblos, comunidades y personas indígenas son libres, lo digo en las palabras de Segov, editado 2018, página 4, son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, por lo tanto, tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Dejaré la bibliografía en la descripción del video para que ustedes puedan profundizar en el tema, que es un tema interesante y un tema que debemos seguir profundizando y reflexionando, analizando, para buscar una transformación en una situación de mejora socioeconómica y política para estos hermanos nuestros. Que a todos ustedes les deseo lo mejor y que el Señor los bendiga y les dé la paz.